defendió la estabilidad de un presidente y no la democracia. Yo coincido en que fue muy rápido en una sentencia así de aplastante. Y esa parte, francamente, me llamó la atención. Yo, en conversaciones informales, el domingo 28, lunes 29, yo le decía a alguien, esto es un poco como si alguien llegara a la escena de un crimen y dice, fue la tía. No necesito ver nada más, fue la tía. Espérate, mira las evidencias, ¿verdad? Ahora que tenemos tantos programas de televisión que dicen eso, uno tiene que medir las cosas, sobre todo cuando es algo tan serio como un golpe de Estado, como una ruptura institucional. Entonces, ha dejado claro que necesitamos una institucionalidad más estable. Y ahí un tema que va de la mano, honestamente, es cómo el narcotráfico en Centroamérica está tocando esa institucionalidad. Entonces se está armando como una tormenta perfecta, ¿verdad? El tema geopolítico con el tema narcotráfico, que me parece que es nuestra geopolítica, la de Centroamérica. El nuestro no es el terrorismo del Medio Oriente, el nuestro es el narcotráfico. Y ahí estamos en un riesgo de caer en manos de un grupo que le sirve que la institución no funcione. Bueno, y se están acusando todos de narcotráfico, ¿no? Últimamente, digamos, también. echan por todos lados. Quiero ir a un corte y volver nuevamente a la crisis económica y a una conclusión que llegaron los expresidentes y altas personalidades que se reunieron en CEPAL últimamente como parte del Club de Madrid, y donde la conclusión fue que la crisis llama a la creación de un nuevo orden económico mundial. Bueno, no solamente lo ha dicho el Club de Madrid, lo han dicho otros, ¿no? Pero tomando, digamos, cierto, como base lo señalado recientemente, esto fue hace menos de una semana que se reunió el Club de Madrid en Santiago, en la sede de CEPAL, donde están varios expresidentes latinoamericanos, y de hecho estaba el expresidente Quiroga de Bolivia, los chilenos Patricio Elwin, Eduardo Frei, Luis Lagos, Vicente Fox de México, Sanguinetti de Uruguay, Insulza, no como expresidente, sino como secretario general de la OEA. Pero Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de CEPAL, fue la que estableció finalmente esta coincidencia, digamos, de opiniones, en base a la siguiente frase. Dice: el desplome del sistema neoliberal nos conduce a la necesidad de establecer un mejor equilibrio entre el Estado, el mercado y el ciudadano, que nos lleve a una mejor organización de la gestión pública. Para ello es necesario políticas públicas que generen una nueva visión de largo plazo en donde la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales. El desplome del neoliberalismo, el surgimiento de un nuevo sistema económico, un nuevo orden mundial. Yo no lo pondría, bueno, yo sí creo que estamos entrando en un nuevo orden mundial, pero es más complejo que la falla o que la caída del neoliberalismo, que honestamente habría que definir qué es, ¿verdad? Neoliberalismo, así como comunismo, así como algunas otras frases son cargadas de emoción en muchos casos, ¿verdad? Entonces son casi para insultar, pero yo sí creo que hay un tema de regulación que hay que revisar. Es evidente de que transacciones globales que ocurren a velocidades y que no se podían prever hace 30 años requieren regulaciones y supervisión diferentes, ¿no? Yo creo que para un mercado... A ver, para que entienda mejor el público, esas transacciones que se hacen por internet, digamos, ¿cierto? Y que se mueven millones y millones de dólares. Hace 20 años no había eso era imposible. Trading que hay hoy en día post-hours, por ejemplo, después de que los mercados cierran, porque además los mercados abren en diferentes partes del mundo a diferentes horas. Sí, pero lo que crea la tecnología, ¿se puede volver atrás? No, lo que es necesario es no solo supervisión, sino información, porque también, digamos, lo que uno no quiere en un mercado es que el cliente no tenga la información completa para tomar su decisión. Entonces, cuando el consumidor o el ciudadano toma una decisión económica con información que no le fue dada completamente, se equivoca de buena fe. A veces se le da, y como no lo entiende, también se equivoca de buena fe, y ahí hay un asunto también de educación, ¿verdad? El mundo financiero se ha ido volviendo más complejo y eso requiere también de más traducción que en el pasado. Yo creo que el nuevo orden se va a dar por otras razones, no solo por ese. Ese va a ser un componente, y es buena regulación, y cuando ocurre funciona, y cuando no ocurre tenemos algunos desastres. Yo creo que tiene que ver incluso con un balance de consumo. Antes del balance de consumo, ¿esta regulación es una regulación de gobiernos? Porque sí, podemos decir, vamos a volver nuevamente a un Estado más regulador. Lo que pasa es que hay límites a lo que el Estado puede regular, límites logísticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero regular el transporte, el flujo de aduanas en un país, por ejemplo,
Entonces yo puedo tener, y es necesario que el Estado tenga, en la medida que tenga aduanas y necesite aduanas, un control sobre las cosas que pasan. Ningún Estado puede controlar el 100% de las mercancías que entran a sus territorios. Y lo que se hacen es sistemas de muestreo aleatorio y tal, que hace que si yo estoy enviando algo por lo que no voy a pagar impuestos, o que es ilegal, o que es peligroso, yo tengo que evaluar mis posibilidades, mis incentivos. Y el Estado tiene que hacerlo. Ningún Estado puede hacerlo por completo, ¿verdad? En Estados Unidos es conocido que su gran vulnerabilidad de seguridad no es los aeropuertos, donde nos hacen sacar hasta los prótesis, ¿verdad? Más o menos, para pasar por el aeropuerto, es la carga que entra a ese país, que es en una proporción muy pequeña, revisada físicamente. Ahora, si yo a eso le pongo, por ejemplo, como algunos países tienen, todas las declaraciones aduanales en Internet, de pronto tengo no solo al Estado supervisando, sino a todos los consumidores supervisando, porque si yo importo bicicletas... Transparencia. Y me parece que tú importas bicicletas y estás haciendo trampa en el precio que dices, yo lo puedo ver, y si lo puedo ver, te puedo estar fiscalizando. Entonces, entonces no es solo gobierno. Información. Es información ciudadana y participación del gobierno. Y transparencia. A través de la transparencia. Ahora, pero sigo lo mismo, regulación. Sí, el papel del Estado va a ser un papel más fuerte el que tenía hasta ahora. O sea, fue muy extremo, digamos, el neoliberalismo a llevar al Estado a casi sacarlo, digamos, de la regulación económica. En mi opinión, no, honestamente. Lo que creo es que falló la regulación, que es diferente. Lo que tiene es que ser eficaz en lo que tenía que ser. Yo no creo que no la tenía. Pero debe seguir siendo una regulación lo más mínima posible. Yo no estoy tan seguro que sea lo más mínimo. En el caso de Estados Unidos, porque digamos, ahí es donde nace la crisis alrededor de algunos productos financieros. Cuando conocimos el nuevo liberalismo, se nos dijo, mientras menos Estado, mejor. Y esa fue, digamos, como el Padre Nuestro que se nos empezó, digamos, a meter en la cabeza. Pero eso, por eso decía que hay que definir lo que es neoliberalismo. Eso es un concepto, efectivamente, ese es el concepto, pero en la práctica, si uno lee las leyes que pasa el Congreso americano, tienen miles de páginas. O sea, no dice desde mañana se liberaliza la importación de productos de... Los tratados de libre comercio que negociamos tienen miles de páginas. Entonces, lo que llamamos libre mercado es un mercado altísimamente regulado, con excepciones, el punto es que tienen que ser eficazmente administradas, ¿no? Y en este caso, hubo, por ejemplo, productos que no se regularon del todo. Entonces, en ese caso hubo fallas de que no hubo regulación, y en otros, regulación que no fue eficaz. Entonces, eso tiene que cambiar, eso no hay duda. Otra cosa, la especulación.